Bienvenidos en esta ocasión y gracias por estar nuevamente. Nosotros estaremos estudiando un tema muy interesante. Tal vez has escuchado alguna vez hablar acerca de la fiesta llamada Pesach Sheni o la segunda Pesach. A los 14 días del mes de Iyar, el segundo mes, exactamente un mes después del día de Pesach, que es el 14 de Aviv, tenemos un día de fiesta especial que, como les repito, se llama Pesach Sheni. Pero vamos a hacer un poquito de historia. El día antes de la Pesach, que era el 14 de Aviv o 14 de Nisan, fue el día en que el cordero se apartaba y era llevado hacia el templo para ser ofrecido en el altar. Solo se especifica muy claro que podían participar aquellos que estaban ritualmente puros. Cualquier persona que se haya contaminado, llamado así, ritualmente impuro, no podía llevar este cordero hacia el templo. A fin de no tener problemas y a fin de sacar la gran misbah, entender, y también la experiencia de esta unión espiritual, Yahweh en su gran Rahamín mandó a cualquier persona que no pudo llevar el sacrificio de Pesach en el momento adecuado, ya sea porque eran impuros o habían viajado demasiado, podrían traer un mes después, o sea el 14 de Iyar, a comer nuevamente Pesach con hierbas amargas y con matzot, de la misma manera que se hizo en la primera Pesach. La primer Pesach Sheni, en todo caso, esta segunda Pesach, se observa en el segundo año después de la salida del pueblo de Egipto. Esto se debió a algunos hombres que estaban ritualmente impuros, y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a darle su base. Es muy importante esto de darle una base. Y nos dice el libro de Números 9, del 5 al 12, en la Parashá Behaloteja. Nos dice: celebraron la Pesach en el mes primero, a los 14 días del mes. Esta es la primera Pesach llamada así. Entre las dos tardes en el desierto de Sinai. Vuelvo a repetir, este era pues ya el segundo año. Ya la primera Pesach la habían celebrado allí en Egipto cuando pues ellos salieron. Y estábamos aquí en el segundo año de Pesach. Y aquí nos dice: conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban impuros a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pesach aquel día, la primera Pesach, el 14 de Aviv. Vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día. Cierto grupo de personas que nos deja ver aquí que pues entendieron la importancia de lo que era Pesach, y por alguna situación de impureza o porque estaban lejos, como nos los deja ver aquí, que traen después esa pues queja hasta cierto punto delante de Moshe, y le preguntan. Moshe pues les dice que se esperen, y vamos a ver aquí. Yahweh habló a Moshe diciendo, Moshe les dice, ahí, bueno, me brinca algunos textos, pero nos dice que Moshe les dice a ellos que esperen, que va a consultar con el Creador específicamente. No iba a traer a los ancianos, no iba a platicar con Aarón, nada. Es que era muy importante Pesach, mucho, muy importante. Y él les dice, esperen, voy a consultar con Yahweh y pues vamos a resolver este dilema. Y aquí entonces en el verso 9 nos dice, y Yahweh habló a Moshe diciéndole, habla a los hijos de Israel, a los Benei Israel, diciendo, cualquiera de ustedes o de sus descendientes que estuviera impuro por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará
la pesaj a Yahweh. En el mes segundo, específicamente el mes segundo, le han puesto nombre y también se llama Iyar. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, nos dice así, celebrarán con panes sin levadura. Miren la importancia de esto. Celebrarán con matzot y hierbas amargas. La comerán. El Talmud nos ofrece 3 versiones acerca de este grupo que se presenta. La primera versión que nos dice que este era un grupo de hombres que se habían impurificado, se habían hecho impuros por el ritual o por la misbah de llevar los restos, los huesos de Yosef, pero no solamente de Yosef, ya que pues cada tribu sacó el sarcófago de su patriarca. Los de Yahudá, llamados Yahudim, traían el arca de Yahudá, de su patriarca. Aquí estos traían de Yosef. Creo yo que eran los efraimitas, aunque pues les dijeron que cualquiera que saliera iba a traer los restos, pero en sí pues era el patriarca de los efraimitas, de Efraín y Manashe. Y así había 12 sarcófagos, uno de cada patriarca. Y era una misma llevarlos, de hecho, porque fue una petición expresa de Yosef que cuando salieran o cuando llegase el libertador, no dejaran sus restos. Esto es muy interesante. No dejaran sus restos en Egipto. Primeramente lo hemos explicado en algunas otras clases o compartir la Torah, la palabra, que es muy importante esto, que en la actualidad en el sistema, cuando venga, o que cuando viniera el libertador, cuando viniera Moshe, nosotros teníamos la obligación de traer en memoria, podríamos decirlo de esa manera, los restos de nuestros patriarcas, de nuestra familia. Porque esa es una gran promesa que hizo Yeshua. Hablando a Shaul, dijo: cree en Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu ascendencia, tus padres, tus familiares. Es que el Creador solamente necesitaba un Moshe, un Salvador que enganchara para liberarlos. Pero bueno, vamos a continuar con el tema, porque además de que es importante lo que les estoy comentando, para no salirnos un poco del tema. Bueno, estos hombres que van delante de Moshe y le dicen que pues hasta cierto punto era injusto porque ellos estaban cumpliendo una misbah. Es que el sepultar a un muerto, el atender a un duelo, es una misbah, prácticamente es un compromiso que como seres humanos, más allá, si son judíos o no son judíos, la Torah habla muy poco acerca de los grupos religiosos, pero más allá de eso, nosotros estamos obligados a participar en esa forma o de sepultar a los que han perdido la vida. Entonces este grupo, nos cuenta el Talmud, que le venía narrando, nos dice el Talmud, que este grupo de hombres que se presentaron con Moshe estaban haciendo la misma de llevar los restos de Yosef para ser enterrados en Siquem, actualmente es Nablus, o lo que se le llama Samaria. Estos hombres no podían haber llevado el cordero que se requería como el resto de los demás israelitas. Entonces se acercan a Moshe, pero es que eran las dos situaciones. Eran impuros, no solamente, le vuelvo a repetir, los que llevaban los restos de Yosef, todos los que se acercaban de alguna manera, pero que estaban haciendo un trabajo. Y en el Talmud, en Sukkah 52, nos dice que es una misbah muy recompensada el enterrar a los que han fallecido. Así es que este grupo de hombres se presenta y pues nos dice que dijeron a Moshe que no era posible que los dejaran
sin la energía poderosa de la fiesta de Pesaj. Hoy, sin embargo, bueno, el templo no está reconstruido, pero déjeme un poquito tocar el tema. Aquí tenemos una gráfica de los restos, no los restos, sino como habían posiblemente sepultado a Josa. Recuerde que él vivió en Egipto, lo tuvieron que haber embalsamado y bueno, lo llevaban. La gente pues también quería la energía de Pesaj, porque es una energía, no es una fiesta. Es una energía de liberación, liberación de conciencia, liberación del cerebro, liberación de esclavitud religiosa. Es mucho, muy amplio lo que pasa en este día de Pesaj. Día de Pesaj no es, sí es, pero no es tan importante abarcar mucho tiempo en la realización del Seder. Pero esperar el tiempo de la energía, que es entre 8 de la noche y 12 de la medianoche. Pero claro, teniendo en conciencia cada paso del ceder, del ritual, se capta bastante energía. Entonces nadie se quería perder esta energía. En el Talmud de Bavli, tratado de Pesajín, hay un tratado de Pesajín que habla todo lo referente a Pesaj. Por eso de ahí su nombre, Tratado de Pesajín. Es muy amplio este tratado. Este tratado, bueno, pues se estudia, pues no sé, 2-3 meses antes de Pesaj para estar actualizados. Y nos dice allí la Mishnah en 95a del Talmud de Bavli, Tratado de Pesajín. Nos dice, mire la ventaja de esto. Y yo le decía que era una misvá enterrar a los que mueren, o los que estaban lejos, o si una mujer daba a luz a un hijo y no podía participar en la segunda Pesaj, o alguien estaba leproso, no podía participar en la segunda Pesaj. Y aquí el Talmud nos da mucha apertura a eso. Nos dice la Mishnah, ¿cuál es la diferencia entre el cordero de Pesaj o el cordero pascual ofrecido en el primer Pesaj y el cordero pascual ofrecido en el segundo Pesaj? Hace una pregunta aquí la Mishnah y nos responde, en el primer Pesaj, en el momento del sacrificio del cordero de Pesaj o pascual, está prohibido poseer pan fermentado debido a las prohibiciones. No se verá y no se encontrará. Así nos dice en el primer Pesaj. Y el segundo Pesaj está permitido que uno tenga pan con levadura y matzah con él en la casa. Otra gran diferencia que nos deja ver aquí la Mishnah en el Talmud de Bavli, Tratado de Pesajín, es que el cordero de Pesaj ofrecido en el primer Pesaj requiere la recitación del Halel. Esto es dentro de la boda, mientras se come, y el segundo no requiere la recitación del Halel mientras se come. Sin embargo, ellos son los mismos en que los corderos de Pesaj sacrificados en tanto la primera y la segunda Pesaj requieren la recitación del Halel, ya que se preparan es decir, a medida que se sacrifican y están ambos comen asado con matzot y hierbas amargas y anulan el Shabbat en el sentido de que pueden ser sacrificados y su sangre rociada incluso en Shabbat. Esto es lo que nos deja a nosotros ver el Talmud, toda esa apertura, toda esa amplitud del segundo Pesaj. Pero también aquí en el Talmud nos deja ver, le cuento, nos da 3 versiones sobre las personas que estaban contaminadas, y la primera es la que yo le relato, que llevaban los restos de Yosef a sepultar a Nablus. Otra segunda referencia que nos da el Talmud era que Mishael y el Zafán se habían encargado de los cuerpos de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, el Cohen Gadol. La tercera narrativa que nos cuenta aquí en el Talmud es que eran personas que habían hallado un cuerpo no identificado sin enterrar y cumplieron el mandamiento de sepultarlo, como nos dice Sucat 25a. Le vuelvo a repetir, es tan importante darle el honor, y es honor realmente, a los que fallecieron, que se puede dejar de hacer la primer Pesaj, pero que ya la segunda Pesaj pues es permitido. Inclusive
en Números capítulo 5 nos deja ver algo muy interesante. En Números capítulo 5 nos dice que cuando vayan a traer los sacrificios, deben de sacar pues a los que están leprosos, los que tienen sará, a las mujeres que están impuras, pero que en el segundo Pesaj, todas estas personas que en la primera Pesaj son sacadas del templo, Beit Hamikdash, en el la segunda oportunidad de Pesaj o Pesaj Sheni, son permitidos a que entren y participen. Esta es la gran ventaja. Esta segunda Pesaj tiene muchos elementos muy importantes. Sigue siendo válida hasta hoy la segunda Pesaj. Más allá de nuestro Mashiach no vamos a traer el cordero como se ha establecido. Él fue nuestro cordero de Pesaj. Pero la fiesta es perpetua por todas las generaciones. Y además nos lo dice Moshe. Voy a regresarme un poco en la cita donde nos habla Moshe que esta es de una manera perpetua. No solamente los que estaban en aquella época, aquí nos dice: cualquiera de ustedes o de sus descendientes que estuviera impuro por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pesaj en el segundo mes a los 14 días. Quiere decir que hay mucha apertura. ¿Y por qué? Porque se celebra el día de hoy. Si usted no pudo celebrarlo el mes pasado, porque fue algo curioso acerca de esta pandemia. Había un espíritu de muerte muy fuerte y en todos los países, prácticamente a nivel mundial, había tanta impureza que bueno, dejemos lo real de otro lado, pero de acuerdo a la información había tantos muertos y cada día había tantos muertos. Pero algo que también nos dice el Talmud de Bavli, que todas esas situaciones que pasan cuando no se nos permite celebrar la primera Pesaj, que esto ha sido hecho o ha sido realizado por la Torah misma, implicando que la Torah maneja todos los tiempos y los juicios de Dios. Si usted no tuvo la oportunidad de realizarla en el primer momento, porque le repito, el planeta estaba pues lleno de inmundicia, de inmundicia, contaminación, de muerte. Entonces creo que era una buena enseñanza, que el Creador nos estaba dando la oportunidad de celebrarlo el 14 del mes pasado o de celebrarlo el día de hoy. El punto es, el principio subyacente de Pesaj Sheni sigue siendo válido. Todos los que desean llevar o hacer su Pesaj en el día y disfrutar la riqueza de esa energía, ese alimento verdadero, lo pueden hacer en este día. El Creador nos dice que nunca es demasiado tarde para cumplir los mandamientos del Creador. En esta segunda Pesaj no es necesario eliminar y limpiar toda la casa, es más flexible. Pero no por eso tendríamos que dejar la segunda Pesaj, o sea, la primera Pesaj y esperar a la segunda. No, porque si tú puedes hacerla y tienes todas pues, la habilidad de hacerlo, todos los requerimientos, haz la primera. Pero si no, no te preocupes. Si tú estás haciendo una misbah, de que estuviste lejos haciendo alguna obra, cualquier situación, o estuviste en contacto con un muerto porque falleció alguien, no te preocupes, estás haciendo una misbah. Y como regalo a esa misbah, que es lo que acabamos de mencionar hace un rato, ellos, o el Creador, no los rabinos, no Moshe con los ancianos, el Creador mismo nos da una segunda oportunidad y más holgada hasta cierto punto. Porque no es necesario eliminar, en esta segunda Pesaj, no es necesario eliminar toda la levadura de la casa. Y la fiesta es solamente un día en esta ocasión. Ya no, y es muy importante, ya no se observan los 7 días de panes sin levadura. Solamente el día que se está haciendo Pesaj, el día de hoy, solamente eso, que hagas
bueno, pues tu ceder con pan sin levadura, solamente eso. Ya después puedes comer levadura. Es una de las ventajas, pero cuando se hace un mandamiento. Esta Pesach Sheni ocurre, le vuelvo a repetir, en el segundo año, pero esto es para siempre, un estatuto perpetuo. Sheni significa literalmente segundo. Pesach Sheni es segunda Pesach. Toda la halakha que se lleva, puede llevarla, si usted quiere, puede hacer todo el ritual, también es importantísimo. Pero pues si no lo necesita hacer, es más tranquilo. Pero algo muy importante que también tenemos que verlo, y es lo que nos dice el Zohar. Es mucho más amplio el Zohar. El Talmud nos da muchas explicaciones. Le comentaba hace un momento que si una mujer pues, tuvo un bebé, no se preocupe. El segundo Pesaj puede hacerlo. Si una mujer estaba en su estado de nidad, que tampoco se preocupe. En el segundo Pesaj lo puede hacer sin ningún problema. Es que es una ventaja muy amplia que no podemos nosotros desperdiciar. Pero el punto es, el Zohar nos dice, aquel que estuvo lejos. Y podríamos decir nosotros, porque el Talmud también nos dice que aquel que estuvo lejos, aproximadamente 13 kilómetros, que no alcanzaba a llegar a ofrecer su sacrificio, bueno, no podía realizarlo. Y hay una serie de comentarios allí en el Talmud que nos dice que tal vez no llegaba a las 3 de la tarde a ofrecer su sacrificio, pero que posiblemente llegaba a la hora de la cena. Y le dicen, bueno, hay una discusión si es válido o no es válido. Al final los rabinos deciden y dicen que se espera hasta la segunda Pesaj, no hay ningún problema, que estaba lejos. Por eso ahí lo mencioné bien claramente, o que hayan estado lejos. El Zohar nos trae otro comentario muy interesante. El Zohar nos dice que estar lejos es que nuestra alma, es que la misma cita que nos dice de la Parashá Bejalotejá, y se habla a los hijos de Israel diciendo, si un hombre, pero es que está dos veces la palabra hombre, ish, así, se impurifica en contacto con el muerto, lo mismo que leímos de Números 9:10. Pero se repite la palabra ish. Pero el Zohar nos dice que la razón por la repetición es que este verso alude a un hombre que tiene que abrir su vasija acá en la tierra, porque la energía llamada alma adicional de Pesach no se pudo conectar con la persona. ¿Y por qué no se pudo conectar con la persona? Porque este hombre o esta Nesheva estaba muy alejada del Creador. Quiere decir que si alguien no estaba tan acercado al Creador, no era tan, no sé si religioso, por usar ese término para que entendamos un poco, estaba muy separado del Creador, como lo vemos aquí el nombre, estaba muy separado. Por eso nos dice aquí que nunca es tarde para acercarnos al Creador. Entonces, dentro de lo que nos dice el Zohar, esta parte de la letra G significa que estaba lejos, así. Y la única forma de acercarlo es haciendo teshuvah. Bueno, la palabra para lejos, que aquí nos dice una persona que estaba lejos, es la palabra hebrea recojá, así. Y es una de las 10 palabras de toda la Torah que tiene un puntito arriba de la letra y precisamente arriba de la letra G. Aquí, la palabra rejoja termina con una G y aquí arriba tiene un puntito y ese puntito es que nos quiere decir algo. Cada vez que aparece este puntito arriba de la palabra, hay algo escondido y que tenemos que enfatizar. Aquí nos dice que estaba lejos. Esta persona no hizo el propósito de acercarse, no hizo teshuvah, no limpió su casa interna, porque en el primer Pesaj nos dice que limpiemos nuestra casa de levadura. Shaulo nos dice de toda la levadura, de envidia, de ira, de contienda, de todo eso. Y cualquier hombre que no lo hizo estaba lejos, estaba separado. No, su alma, su vasija no estaba preparada para que la energía de ese día de Pesaj pudiese llenarlo y purificarlo. Este es el punto que nos dice, pero lo que nos deja ver también,
así de esta manera, es que la letra G estaba lejos. Y acercarse nos da otra etapa con la misma energía. Pero aquí vamos a hacer un énfasis. Esto es que estar lejos, aquí o aquí también, separados del Creador, eso es estar lejos. La única manera de acercarnos es, pues, no estar lejos, que como la palabra Joká, o hacer Teshuvah. Y cuando está separado, no puede traer el sacrificio o no puede participar de Pesaj. Shaulo lo dijo: aquel que coma indignamente y beba indignamente acarrea juicio. ¿Y qué es indignamente? Estar separado del Creador. El punto específico es que hay que estar muy bien conectados. Y nos da entonces la oportunidad de la próxima Pesaj, que es esta, Pesaj Sheni, ya habernos conectado. La Hei de la palabra recoja, que también es una Hei de la palabra Teshuvah, han vuelto a su lugar de origen, han reunificado, han pedido perdón al Creador. Ahora sí, ya no van a comer ese ceder de Pesaj indignamente para que no traigan juicio sobre ellos. Esta fiesta de Pesaj da una amplitud muy grande, que, bueno, a veces se sentirá uno culpable de por qué no pude participar en la primera como lo hicieron estos hombres que se acercaron con Moshe, de que no pudieron observar la primera Pesaj. Es que siempre hay una oportunidad. Podemos nosotros pensar, nunca es demasiado tarde. Por ejemplo, no pensar que todo el mundo o muchos ya hicieron su Pesaj, su salida de Egipto. ¿Qué es esa salida de Egipto? La liberación de su conciencia, y están en camino hacia la recepción de la Torah. Y algunos nos quedamos. Ni siquiera hemos comenzado nuestro viaje espiritual. Ni siquiera comenzamos porque no observamos la primera Pesaj. Pero esta es la gran Rahamim, o la misericordia del Creador, y no se desespere, siéntase muy tranquilo. Usted también puede hacer un salto de un mes, que eso es lo que nos deja ver el Creador. Nos deja saltarnos un mes completo. Y así alcanzamos a todos los demás que hicieron la primer Pesaj en su acto de cumplir el mandamiento y de cada vez más redimir nuestra conciencia. Y ser dignos entonces de recibir la Torah en la fiesta de Shavuot, porque Pesaj o Shavuot es un desprendimiento de Pesaj, y es muy importante prepararnos. Pero aún más, si usted no contó la cuenta del Omer, que de ahí se desprende la fiesta de Shavuot, bueno, comience a partir de hoy. A partir de hoy, terminando Pesaj, ya no tiene que contar los 50 días, 49 días, sino al día que vamos. Y a ese día que vamos, comience y prepárese para recibir la Torah, el regalo de la Torah en la fiesta de Shavuot. Preguntaremos entonces, ¿es grande la Rahamim del Creador? Y tal vez nosotros mismos nos contestamos, muy grande. Nos salta toda una etapa para alcanzar a los que ya habían avanzado antes de nosotros. Esta es una Rahamim muy grande. Esta es una oportunidad de que si nos hizo Pesaj, alégrese el día de hoy en su segunda oportunidad en la fiesta de Pesaj. Esta es una gran bendición. Shalom Alejem, y alégrese. Vamos a dar un salto de 30 días y nos emparejamos con los demás. Shalom Alejem, y hasta la próxima.